Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta. Proyecto 2000. En 1990, en la Sierra Madre Oriental, en Tamaulipas, se llevó a cabo una investigación arqueológica de gran importancia. Los vestigios del Balcón de Montezuma, zona arqueológica hasta entonces desconocida en el país, se abre la investigación arrojando luz sobre un pueblo prehispánico que hasta entonces solo se mencionaba por medio de la tradición oral por los habitantes de la zona. De este sitio y de las ruinas arqueológicas no existían referencias bibliográficas, a excepción de los manuscritos de Toribio de la Torre, en los que detalla su recorrido por la sierra y sus apreciaciones sobre los monumentos y plazas abandonadas por sus moradores sin conocerse la razón. Los recientes pobladores de la sierra comentaban de la existencia del sitio, pero nunca se había realizado una investigación arqueológica sobre el Balcón de Montezuma. Es hasta 1980 cuando las estructuras son encontradas por el señor Eduardo Martínez, incansable buscador de vestigios arqueológicos en la región noreste del país. Eduardo Martínez hace del conocimiento del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas la ubicación exacta del sitio, mismo que es visitado en 1982 por el licenciado Juan Fidel Zorrilla, director del instituto, y por el doctor Octavio Herrera, investigador e historiador, quienes realizan un minucioso estudio del texto de Toribio de la Torre para cotejar con el lugar. En 1988, el Instituto Tamaulipeco de Cultura del Gobierno del Estado, interesado por rescatar de la destrucción el pasado histórico de la entidad, hace una invitación al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que personal especializado realizara una visita por las diversas zonas arqueológicas del estado. Durante este recorrido se visitan sitios como Tula, Jicotencat, Ocampo, Tanguanchín y Balcón de Montezuma, también conocido como Balcón de Janambres y Los Indios. Así, el Instituto Nacional de Antropología e Historia da la comisión al arqueólogo Jesús Nares, curador e investigador del Museo Nacional de Antropología y especialista en el norte de México, para que atienda esta solicitud. Proyecto que posteriormente es presentado y aprobado por el Instituto Tamaulipeco de Cultura, quien cubre los gastos para los trabajos en Balcón de Montezuma. El proyecto presentado por el arqueólogo Nares al Instituto Tamaulipeco de Cultura comprende 3 etapas. La primera, durante la cual se realizó un reconocimiento intensivo del área de vestigios arquitectónicos para su conocimiento y búsqueda de otros sitios con similitud en cuanto a estilo. En esta etapa se llevó a cabo la limpieza del área, ya que los monumentos se encontraban cubiertos en su totalidad por la maleza. Se llevaron a cabo charlas con los cronistas e historiadores del estado. Se analizó la bibliografía existente y se realizaron mapas, planos y croquis de la zona, a la vez que se llevaba un registro fotográfico del proceso de investigación. En esta etapa se detectaron más de 100 basamentos circulares, comprendidos en 2 plazas. Uno de los datos más importantes en Balcón de Montezuma lo va a constituir el estilo arquitectónico del sitio. El estilo de la arquitectura en Balcón
balcón de Montezuma obedece totalmente a la forma circular. Los basamentos de sus casas, de las gentes que acá vivieron, siempre obedecen a la forma circular. Los basamentos, por regla general, tienen un diámetro que varía entre 8 a 12 metros y la altura varía desde unos cuantos centímetros hasta poco más de 2 metros y medio, los más altos. Pero un detalle muy interesante viene a ser precisamente las escalinatas de acceso a estos basamentos. En el caso de este basamento en el que nos encontramos, que está numerado con el número 46, vemos que su escalinata se va abriendo a manera que uno baja o sube según el caso, y se va a abrir más de lo que viene a ser la puerta de acceso del basamento. El penúltimo peldaño o segundo de abajo hacia arriba es más ancho que el propio muro y el primer peldaño mucho más todavía, con lo cual nos forma algo así como una peineta. Asimismo, se trabajó en la escalinata de acceso al sitio. La escalinata, construida en la pendiente de la montaña, muestra los vestigios de los escalones, que con el tiempo, las lluvias y el tránsito del ganado fueron moviéndose, pero se aprecian aún claramente las piedras formando esta gran estructura. Durante la segunda etapa, se iniciaron las excavaciones tanto al exterior como al interior de los basamentos. Estas excavaciones constituyen parte importante del trabajo de los arqueólogos, ya que el encuentro con los restos o vestigios de los asentamientos humanos constituyen la fuente de información para interpretar la forma de vida de los pueblos del pasado. De ahí la obligación del arqueólogo, del investigador, del científico, de rescatar la mayor cantidad de datos en cuanto se va avanzando en una excavación. En Balcón de Montezuma se ha tenido peculiar cuidado de abrir lo que se llaman pozos de sondeo y calas de sondeo, tanto al interior de los basamentos como fuera de estos. Y esto se hace con la finalidad de ver la naturaleza del relleno de los basamentos, con lo cual hemos podido constatar que el interior de los basamentos era ampliamente utilizado como área de enterramiento. Los trabajos realizados dentro de esta segunda etapa fueron arrojando una gran cantidad de datos de gran importancia para el conocimiento de los habitantes del Balcón de Montezuma, pueblo que, según cálculos, habitó esta región a finales del periodo clásico, entre el 700 y 800 de nuestra era, hasta principios del posclásico, o sea, hacia 1300 o 1400, en que abandonaron el lugar. Estos datos serían apuntados posteriormente conforme al análisis de los materiales. Uno de los hallazgos más importantes en Balcón de Montezuma fueron los entierros, encontrándose más de un centenar de estos, tanto al exterior como al interior de los basamentos. Aunque las raíces de los árboles, el paso del tiempo y el ser un área de pastoreo contribuyó a la destrucción de gran parte de los restos. Además de que el hecho de que por la poca cantidad de espacios de tierra en esta parte de la sierra, casi en su mayoría de piedra caliza, obligaban a los habitantes del balcón a enterrar a los difuntos en los espacios donde habían sido removidos los restos de otros. Entre estos entierros sobresale el caso de un pequeño que fue motivo de estudio y discusión entre los científicos del país y del extranjero, por tratarse de un descubrimiento único en el mundo. Y algo muy llamativo en los entierros acá localizados lo constituyen los restos de un infante que, de acuerdo al análisis hecho por eminentes antropólogos físicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, de manera especial los del Museo de Antropología
y la antropóloga Rosa María Peña de la Dirección de Salvamento Arqueológico, se pudo constatar que en los restos de un infante de 3 años y medio a 4 años de edad presentaba mutilación dentaria en 3 de sus dientes. Su dentadura estaba sumamente completa, había perdido solo un incisivo inferior de los de enfrente. Y los 2 incisivos superiores y el que quedaba inferior presentan mutilación dental. Fue un caso que ocasionó gran discusión entre los especialistas en México y algunos extranjeros, pero ante la evidencia irrefutable y los estudios rigurosos de este material, se concluyó que efectivamente este niño presentaba mutilación dental. Lo raro del caso es que este trabajo está hecho en dientes que sabemos se caen entre los 4, 5, 6 años máximo, lo que llamamos dentición de leche. Hasta ahora, en ninguna parte del mundo se había hecho un descubrimiento de tal relevancia. Se consideraba que la mutilación dentaria solo se practicaba en adultos en dentición permanente, argumentando que era un trabajo costoso dentro de lo que consideramos como economía, difícil, doloroso y que por lo tanto no se podría o no se aplicaría en infantes cuya dentición se iba a perder. Pero el hallazgo de Balcón de Montezuma, relevantísimo por este aspecto, nos hace entender que esta teoría cae con este hallazgo. Objetos de cerámica, vasijas, cuentas ornamentales, conchas y piezas talladas en piedra forman parte del material encontrado en Balcón de Montezuma y que van dando a los arqueólogos una visión cada vez más amplia de este pueblo que vivió durante más de 500 años en esta porción de la Sierra Madre Oriental y del cual se desconoce aún el por qué abandonaron el sitio. Junto con esto aparecieron también algunos fragmentos de pipas y sobre todo cazoleta, que es donde se depositaba la hierba que ellos fumaran, seguramente tabaco, y que lo importante es que estas cazoletitas, algunas tienen un trabajo en efigie, es decir, una carita, y de estas hemos encontrado varias que son un gran indicador porque nos hace entender mínimamente cómo eran los rasgos físicos de estas gentes y sus costumbres. Algunas de ellas llevan rayas en la cara, esto nos hace intuir que las gentes estas se tatuaban. Se les ven arreglos en la cabeza que nos hace pensar en penachos de pluma y se ven también grandes ajorcas, arracadas u orejeras, que también nos ayuda a entender que estas gentes adornaban su cara, su cuerpo, sus orejas, y que indudablemente a la misma arquitectura ya nos está haciendo entender que debió haber una división de estatus en las gentes que acá vivían. La clase dominante, la clase pudiente y los grupos menos protegidos. Inclusive ver todas las evidencias arquitectónicas que tenemos, que son numerosas. Los basamentos que acá hay de este tipo son más de 100. 15 monumentos en torno a la Plaza 2 comprendieron los trabajos de esta segunda etapa. Las plazas, similares una a la otra en cuanto a estilo y forma, muestran al centro un basamento circular semejante a los que rodean estos espacios, pero de menores dimensiones. Aún se desconoce el uso de estos basamentos, que presentan una estructura semicircular hecha intencionalmente, ya que hasta hoy no se han encontrado en las excavaciones figuras o esculturas que den una idea de la religiosidad de estos pueblos, ya que solo se han encontrado algunas figurillas de barro. El estudio del sistema constructivo de los basamentos, con una altura que va desde unos cuantos centímetros hasta los 2 metros y con un diámetro de 8 a 13 metros, demuestran que sobre ellos se construían las casas de los pobladores del Balcón, hechas de material perecedero como palma y madera de la región. Los postes parece ser que se sostenían en una base de 3 piedras,
las cuales permanecen en algunos casos. Es interesante el hecho de que algunas de estas construcciones se levantaron con piedras de varias toneladas de peso, lo que muestra la organización y el nivel cultural y tecnológico de este grupo. En estos trabajos de carácter multidisciplinario participaron una gran cantidad de especialistas, como biólogos, antropólogos físicos e ingenieros topógrafos, tanto del Estado como del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, con el objeto de dar a la investigación la importancia que un sitio de estas características merece. El Instituto Nacional de Antropología e Historia envió a Balcón de Montezuma asesoramiento a través de especialistas en restauración, huesos y material arqueológico, por lo que al concluir la segunda etapa se contaba ya con una gran cantidad de datos que conformarán la bibliografía sobre el sitio arqueológico de Balcón de Montezuma. Durante la tercera etapa, que comprende los meses de marzo a julio de 1990, se atendieron 16 basamentos correspondientes a la Plaza 1. En este periodo, se llevaron a cabo los trabajos de restauración y excavación, siguiendo la misma secuencia de la etapa anterior, encontrándose vestigios similares, aunque los entierros se presentaron con menor frecuencia que en la Plaza 2. Como se puede apreciar en este caso, unos 30-35 centímetros, aparece ya el cuerpo o los restos óseos de un infante, según se alcanza a apreciar. Y él mismo nos va a dar el dato muy común de la manera como enterraban a sus muertos los habitantes de Balcón de Montezuma. La forma predominante es la flexionada. Es de considerar que en cuanto el individuo moría, era acomodado en forma de encluquillas, como luego se dice. El cuerpo seguramente era atado fuertemente, después se hacía el hoyo, generalmente al interior de los basamentos, y el cuerpo era depositado casi siempre como si estuviera sentado. A medida que se da el asentamiento del piso y el cuerpo entra en descomposición, va a tomar distintas ubicaciones. Y por regla general los encontramos en decúbito lateral derecho o izquierdo, como se aprecia en este resto, donde consideramos que el cuerpecito quedó en decúbito lateral derecho. Asociado a los entierros ha habido muy pocas cosas. Casi siempre lo más que se ha encontrado es algunas cuentas que pudieron servir de ornamento a manera de collar. Y en 2 o 3 ocasiones hemos encontrado pequeñas vasijas asociadas al cuerpo del entierro. Las piedras que vemos en este caso posiblemente correspondan a la cista o caja de otro entierro que se descubriría al abrir más espacio de este basamento. Al concluir los trabajos de la tercera etapa y habiendo sido entregado el informe correspondiente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, se publica una síntesis de la investigación, así como las conclusiones generadas en los volúmenes 1 y 2 de Mesoamérica y Norte de México, Seminario de Arqueología, editado por el Museo y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Así, se abre una nueva ventana al pasado de este pueblo que, según los conocedores, habitó la Sierra Madre Tamaulipeca hace más de 1000 años.
programa de la Subdirección de Extensión Universitaria a través del Departamento de Medios Audiovisuales. Verdad, belleza, probidad. Universidad Autónoma de Tamaulipas.